Hola a todos, bienvenidos a esta entrevista exclusiva de Digital Gaming News. Mi nombre es Geraldine García, soy relacionista pública y de medios en Digital Gaming News. En esta entrevista hablaremos sobre el reciente pronunciamiento a la ratificación de la prohibición de los juegos de azar y apuestas en Ecuador. Para ello, tengo a un importante invitado. Hoy nos acompaña Santiago Albán, quien es socio director de ECA Abogados, con más de 15 años de experiencia. Es reconocido como uno de los profesionales más destacados en su práctica a nivel local y regional. Además, él ha publicado en medios nacionales e internacionales sobre temas inmobiliarios de zonificación y municipalidad, así como gaming respecto a apuestas deportivas y sorteos en Ecuador. Santiago, muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Geraldine. Encantado de poder colaborar con ustedes. Muchas gracias. Eh, Santiago, eh, para poner un poco en contexto a nuestro público, sabemos que eh, ha pasado un tema muy importante en estos días que acaban de pasar. ¿Podrías explicarnos brevemente qué establece el oficio 16528 y por qué ha generado atención dentro de la industria del gaming? Con mucho gusto, Geraldine. Bueno, hace pocos días se dio un oficio por parte de la Procuraduría General del Estado, el oficio, como ya lo mencionaste, el 16528, fechado 4 de mayo de 2026, como resultado de una pregunta que realiza la Junta de Beneficencia de Guayaquil a esta institución que básicamente tiene la responsabilidad o el deber de adecuar a la inteligencia de la norma, es decir, de poder entender qué específicamente puede existir como una interpretación normativa. Esto significa que dentro de un marco nacional, en este caso, que atañe a las apuestas, no solo las deportivas, sino en este caso específicamente a los casinos, ¿qué alcance tendría? Entonces, sobre esta base se realizó una consulta por parte de la Junta de Beneficencia a la Procuraduría General del Estado sobre si es que en esencia los casinos estarían permitidos, no se hace una distinción entre los casinos online o físicos, y en general sobre los juegos azarosos. Entonces, ¿cuál es la esencia de esta consulta? Es poder establecer por parte de la Procuraduría General del Estado si es que efectivamente es una pregunta bastante compleja, entonces voy a tratar de resumirla, pero más o menos se enfoca en establecer si es que existe una actividad de objeto lícito en materia civil conforme ciertos artículos del Código Civil, y esto con independencia de quién organice o persiga con fines de lucro o no estas actividades, y poniendo como excepción la habilitación de la Junta de Beneficencia para la lotería que es administrada por esta Junta, y además de un decreto supremo de 1937, signado por el número 130, cuando existía una dictadura en ese momento, y sobre esa base también establecer si es que las rifas y sorteos autorizados conforme a la ley de ventas son permitidos. Entonces, esencialmente, esta es la consulta que se hace, y la Procuraduría General del Estado lo que en términos generales responde es que tienen objeto ilícito en materia civil. No se adentra a establecer si es que hay o no hay objeto más que ilícito, si es que existe algún, es punitivo en materia penal, ya que eso va a depender si es que se lo hace con o sin fines de lucro, y se enfoca más en si es que es un objeto ilícito. Y por lo tanto, ¿qué es lo que la Procuraduría establece? Que sí existe una nulidad civil en caso que se realicen juegos azarosos. Estos juegos azarosos esencialmente son los casinos. Hace poco hubo un casino físico que se instaló en la ciudad de Guayaquil. Este casino físico tenía máquinas y estaba, digamos, anclado a una fundación que es irrelevante el nombre, básicamente era quien operaba en principio el casino, y sobre esa base había esta adecuación que, al no estar dentro de la prohibición del Código Integral Penal, en principio las organizaciones sin fines de lucro, muchas de ellas establecieron mecanismos por diferentes formas en las cuales con algunos operadores, tanto, sobre todo online, pero algunos físicos, poder realizar actividades de juegos azarosos, es decir, no los pronósticos deportivos, que además fue una aclaración que la misma Procuraduría hizo en 2019,
y en este caso los está dando como un tema de nulidad en materia civil. Listo, muchas gracias Santiago por esa introducción. Eh, Justamente entrando un poco más en el impacto de este pronunciamiento, ¿qué implicancias legales y comerciales podría tener las empresas internacionales del sector gaming interesadas en Ecuador? Claro que sí. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Lo que nosotros podemos ver es que existe una problemática de esta distinción regulatoria y esencialmente son los casinos y los juegos de azar tradicionales y por el otro lado la vertiente, la vertical que se le llama en gaming de los pronósticos deportivos, que estas continúan siendo en mi criterio plenamente legales las apuestas deportivas. Ahora nos adentramos ya a una fase de mundial, lo cual va a ser muy interesante para los operadores de apuestas deportivas. Y con esto, ¿qué es lo que pasa? Nosotros creemos, y este es mi criterio profesional, que las apuestas deportivas están claramente reconocidas, se paga un impuesto sobre estas, existe ya un marco regulatorio, existe un reglamento que todavía, si bien es cierto, no ha sido aplicado, pero incluso todavía hay una licencia que estaba por ser aprobada. Entonces, en ese sentido, quiero distinguir estos dos elementos. Y los juegos de azar tradicionales o los casinos esencialmente se encontrarían todavía bajo la misma prohibición. No ha cambiado la esencia, Geraldine, que es ¿cuál es la esencia? Es la consulta popular del 2011 en la que se estableció la prohibición de realizar juegos de azar en la República del Ecuador, en todo su territorio. No se establecía una excepción específica y fruto de esto, tanto el Código Integral Penal como la consulta a la Procuraduría General del Estado del 2019 y ciertos reglamentos, incluso que estuvieron como decretos ejecutivos, crearon, digamos, esta figura de poder realizar juegos de azar para organizaciones sin fines de lucro. Ahora lo que se está pretendiendo es que este esquema sea único y exclusivo para la Junta de Beneficencia de Guayaquil y en apego a la Lotería Nacional y ciertos elementos de la ley de sorteos, como pueden ser, sobre todo sorteos, así lo es, no es un invento esto, es una ley bastante antigua, pero que establece básicamente el alcance para sorteos de juguetes. Algunos otros temas, pero eso esencialmente. La posición actual podría impactar también a plataformas de juego online y apuestas deportivas que operan desde el extranjero. En realidad no, porque este es un problema, yo creo que de mero pragmatismo, y esto quiero ser muy, muy claro. Esto lo único que hace es generar más incentivos para el mercado negro, porque lo que va a pasar es que quienes querían realizar actividades de juegos de azar o casino online, lo hacían en el Ecuador, se tributaba dentro del esquema de las organizaciones sin fines de lucro, pero ahora lo que va a pasar es que se va a mover esto a los mercados offshore, algunos mucho menos controlados, sin licencia, y esencialmente los operadores que estaban buscando entrar al Ecuador, creo que primero no van a venir y segundo van a haber muchos de los serios que se van a ir y va a generar ese espacio para el mercado muy gris o ya negro básicamente en el cual van a moverse a un esquema en el cual se pueda realizar la misma actividad, pero desde otras jurisdicciones, entendiendo la deslocalización de los servicios. Geraldine, en gaming, que eso es muy importante. Está en todo lado, el Internet está en todo lado, ¿no? Tiene esta don de la ubicuidad. Entonces, sobre esa base, es prácticamente imposible de controlarlo. Santiago, ¿existe actualmente algún escenario político o regulatorio que permita pensar en una futura reapertura o regulación del sector de casinos en Ecuador? En realidad sí, Geraldine, existe voluntad política para discutir la reapertura parcial, pero el principio básicamente es constitucional y democrático, como lo he comentado, y de poder tener una mentalidad de aperturismo y de generar un mercado sano, un mercado competitivo, en el cual muchos de los actores que hacen bien las cosas puedan competir. Sin embargo, quiero recalcar que la prohibición vigente no nació solamente de una ley ordinaria o sobre una interpretación a la ley como es la de la Procuraduría General del Estado, sino de la consulta del 2011. Por lo tanto, la reapertura enfrenta una barrera que es política y constitucional, que es bastante alta. El presidente Daniel Noboa sí intentó reabrir este debate, lo cual
creo que merece un aplauso por esto, ya que se intentó incluir en una consulta popular que enfocaba más bien en incluir a casinos en hoteles 5 estrellas, de atraer inversión, generar empleo, dinamismo, recaudación tributaria, y esto hubiese abierto la posibilidad de tener casinos online. Sin embargo, esta fue rechazada la primera vez por la Corte Constitucional y luego de eso se desistió de incluirla como una de las preguntas en la Corte, en el referendo, y esto demuestra que existe apertura política para el debate, pero que la reapertura tiene que ser entendida como un mecanismo para poder generar un mercado que sea competitivo, un mercado que pueda generar impuestos para el Estado, que pueden ser muchísimos. Pero claro, si es que nos enfocamos en el mercado negro y en el mercado gris, lo único que va a pasar es que esto va a quedar en nada. Entonces, sí ha habido esa apertura y el gobierno lo quería hacer, sin embargo, no ha habido formalmente ya propuestas de reformas constitucionales que hayan sido consultadas al público, ni tampoco leyes que hayan establecido el marco regulatorio. Excelente, muy clara todo lo que nos indicas. Estamos aprendiendo más acerca de esta situación de Ecuador y cómo podría, bueno, o cómo influye este pronunciamiento en la percepción de seguridad para los inversionistas extranjeros que ven o quieren enfocarse en el sector gaming en Ecuador. A ver, esto una vez más genera una inestabilidad jurídica en el Ecuador, básicamente porque es una señal de que el Ecuador no está abierto a una inversión que es moderna, es enfocada en el ocio. Siempre pensamos que la ludopatía, que esto es malo, pero es como pensar que es mejor entonces prohibir el alcohol y volvemos a las épocas de Al Capone y lo único que va a pasar es que se van a crear más Al Capones y van a haber más temas, en este caso, claro, no es un contrabando, pero es un contrabando digital en el cual va a haber un mercado negro y por lo tanto esa previsibilidad y esa inestabilidad interpretativa generan mucho daño al Ecuador. El Ecuador necesita de inversión extranjera, necesita de seguridad jurídica, es un precepto constitucional y necesitamos generar que los operadores de afuera puedan venir al Ecuador, los que sean serios, los que puedan entrar cumpliendo normas estrictas de prevención de lavado de activos, de conozca a su cliente, de prevención de financiamiento del terrorismo. Esos son temas que ahora se manejan y que si es que existe una política adecuada, si es que existe el dinero para poder incluso poder atacar aquello es ideal, pero simplemente el bloquearlo genera una inestabilidad jurídica, un impedimento, una barrera para que puedan entrar buenos y grandes jugadores del Ecuador. Justamente, Santiago, lo que nos acabas de indicar sobre esta respuesta, para indagar un poquito más, en ese contexto, hay varios países que ya están caminando, avanzando hacia la regulación del juego online. ¿Tú crees que Ecuador corre el riesgo de aumentar el mercado informal por esta prohibición? Claro que sí, Geraldine. Existe un riesgo real de que esta previsión fortalezca mercados no regulados y efectivamente se reduzca la capacidad de una supervisión estatal. No hay el ente todavía regulador con la capacidad técnica financiera para poder realizar sus controles y lo que tenemos que hacer es más bien captar más impuestos, poder tener un control más adecuado y sobre esa base finalmente se van a poder hacer cosas interesantes. En la práctica, los usuarios ecuatorianos continúan accediendo a plataformas internacionales. Eso es un hecho. Y por lo tanto, el mercado no desapareció ni va a desaparecer. Es un tema de economía básica. Esto es un sustituto, incluso ni siquiera imperfecto, es perfecto. El jugador va, no me estoy hablando de temas regulatorios, sino de la mera esencia económica. El jugador que podía acceder a una plataforma que, si bien es cierto, tenía, digamos, esta área en la cual podía ser a través de un mecanismo de cooperación con una fundación, que incluso podría hacer mucho bien al país, sea en luchas contra enfermedades o sea en temas de educación, pero ahora simplemente desaparece eso y por lo tanto va a migrar a operadores offshore en los cuales hay menor control estatal, menor protección al consumidor, hay mayor riesgo de lavado de activos, se pierde la recaudación tributaria. Entonces, es paradójico, pero en un entorno excesivamente restrictivo, esto termina afectando más a los operadores que sí buscan cumplir y les favorece a los del mercado negro. Y eso simplemente es malo para el país, es malo para los niños, porque ni siquiera hay políticas de prevención de uso para los niños. El Estado ecuatoriano no está en capacidad de controlar. Entonces el Ecuador va a quedar rezagado frente a la tendencia regional. Vemos lo que pasó en Brasil, sí, una licencia cara, pero avanzó en Colombia, en Perú hay modelos regulatorios, la Argentina a nivel de provincias lo hace, Chile ya lo está discutiendo después de un largo recorrido. En México tienen una norma que sí es antigua, pero finalmente funciona. Entonces, el desafío para el Ecuador, Geraldine, es un mensaje que quiero ser muy claro.
no es únicamente prohibir una actividad, sino decidir si prefiere que esa actividad exista bajo una supervisión estatal o simplemente fuera del sistema regulatorio. Es todo. También tomando en cuenta lo que nos acabas de indicar sobre plataformas internacionales de juego online, ¿qué desafíos enfrenta Ecuador para supervisar y controlar estas plataformas internacionales que pueden ser accesibles desde el país a pesar de la prohibición vigente? Me encanta esta pregunta y creo que esta es tal vez la más importante porque es la más práctica y esto es lo que va a pasar. Ecuador enfrenta desafíos estructurales, jurídicos, tecnológicos y financieros para supervisar a todos estos operadores digitales offshore que son de imposible cumplimiento. Hablamos ya de la deslocalización, pero jurisdicciones extraterritoriales imposibles de hacerles cumplir. Plataformas que operan desde el fin del mundo, que tienen servidores en todas partes. Y sobre esa base, no va a haber una presencia física en el Ecuador, no va a haber, digamos, a quién poder perseguir o a quién poder realizar un tipo de seguimiento. Esto limita significativamente la capacidad de lo que llamamos el enforcement local, la capacidad de poder hacer cumplir las normas. Y esto esencialmente está atado a otros temas que quiero atender, los que es los temas de carácter financiero, las limitaciones técnicas y el vacío regulatorio. El financiero, ¿por qué? Porque va a haber un uso creciente en las criptomonedas, en billeteras digitales, procesadores offshore que lo van a hacer. Sí, hay en el Ecuador un tema del impuesto a salida de divisas, pero finalmente existen ciertas excepciones por tales montos y esto lo único que va a hacer es imposible de que lo puedan rastrear y va a generar que el Estado pierda dinero, que exista plataformas que se lucran de esto sin dejar un centavo en el Ecuador y probablemente afectando a la sociedad ecuatoriana. La misma unidad de lavado de activos intentó responder, creo yo, de manera muy adecuada. Eso aplaudo porque es una gran iniciativa. El incorporar a las operadoras de apuestas deportivas al sistema antilavado, pero esa implementación todavía está evolucionando. Y claro, ese es un gran primer paso. Pero el hacer esto con los casinos online, sobre todo los online, los físicos, tal vez puede ser un tema más complejo y objeto de otra entrevista. Pero creo que finalmente eso simplemente va a hacer que las plataformas se manejen desde mercados offshore. Y para esto voy a ir también al tema de las limitaciones técnicas, Geraldine. El bloqueo de dominios o páginas web, he tenido oportunidad de conversar no solo en Ecuador, sino fuera con algunos expertos en materia tecnológica. Me dicen que tienen una eficacia muy limitada. Hay herramientas como los famosos VPNs o los mirrors que permiten evadir fácilmente estas restricciones geográficas. Entonces, es cuestión de segundos, a veces milisegundos, de volver a subir una página web si es que bloquean la IP. Entonces, esa no es una solución. Hay un vacío regulatorio y esto creo que de nuevo, genera un grave entorno complejo para el marco tributario, regulatorio de los casinos, todavía algo de las apuestas deportivas, pero esencialmente sí, los casinos permanecerían con esta limitación que ha mencionado ya de manera escrita la Procuraduría General del Estado y esta paradoja prohibir una actividad que en la práctica los ciudadanos lo están haciendo, lo han hecho antes y lo van a seguir haciendo. Ahora, ¿qué es lo que queremos como Estado? Queremos simplemente taparnos los ojos y decir aquí no pasa nada, o mejor es recaudar impuestos, controlar el lavado de activos, controlar el financiamiento del terrorismo, controlar el uso para menores de edad, políticas de buen uso, como puede ser el tema de prevención de la ludopatía, todos estos elementos que se hablan a nivel mundial, pero simplemente con este tipo de prohibiciones es volver a la época de las cavernas. Muy bien, Santiago, muchas gracias. Ha quedado muy clara, hemos aprendido. Toda la información que nos has detallado ha sido muy explicativa. Muchas gracias por ello. ¿Tendrías algunos comentarios finales? ¿Algo más que desees agregar? En realidad es solamente dejarles el mensaje que es importante que sigamos hablando de esto a nivel nacional y regional. El poder tener una regulación y un marco normativo ayuda a los estados, a los consumidores y no solamente a los operadores y proveedores. Ese es el gran mensaje que quiero dejar. Listo, Santiago, muchas gracias. Gracias a todos por ver esta entrevista. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Digital Gaming News y también a visitar nuestra página web que es www.digitalgaming.news.